este lugar para el acabo de la Abacadosh. Esta transmisión es desde San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, para todo el país, para todos los creyentes, simpatizantes. La bendición para el pueblo de Israel, de lo de lejos, de lo de cerca. Todo sea de gran verajo bendición, este día maravilloso que iniciamos con el tema Las maravillas de la creación, continuando, mis amados, aquí en Majayot. Pues vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakkai Barujú en este día maravilloso. Levantemos vuestra mano, por favor. Baruch está Yahweh, Elohenu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh, Elohenu, nuestro gran universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Adol de Yeshua HaMashiach. De estar en este lugar congregado delante de ti, Abacadosh. Gracias por permitirnos exaltar, bendecir tu bendito nombre, Padre nuestro. Y aquí estamos, Abacadosh, para escuchar ahora también tu enseñanza, tu instrucción, Abacadosh. Abba, sea de gran verajot, bendición, Abba, este tema. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedores de tu palabra, Abacadosh. Te lo pido, Abba. Y seas tú dirigiendo, Abacadosh, tu pueblo de Israel, Abba. Y sea tu Ruach HaKodesh también, hablándonos en este día y hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras y pensamientos, solamente sea tu enseñanza que tú has dado a tu pueblo Israel, los cuales son también para nosotros. Todo sea conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí en Majayot. Bendito sea Él. Aleluya. Gracias por este día maravilloso de estar congregados en este lugar. Aleluya. Nos habíamos quedado, mis amados, aquí en Majayot, en Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12, Baruch Hashem. Pues ahora nos vamos, mis amados, a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 y 23. Aleluya, Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 y 23. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23, lo tenemos. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Baruch Hashem. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23. Pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia. Después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Baruch Hashem. Pues es una referencia muy importante para nosotros, ¿no? Mashiach murió y él es la primicia de la resurrección. Bien, pues él resucitó como primicia para Hakkai Barujú. Y nosotros, al sumergirnos, hacer teshuvá, arrepentimiento, también en el maíz, en el agua, pues hemos dejado el viejo hombre. O sea, ha muerto el viejo hombre. Salimos del agua en una nueva vida, una nueva criatura, una nueva creación, Baruch Hashem. Y esto es evidentemente también primicia para Hakkai Barujú. Todo lo que nos encontramos en este lugar nos estamos preparando como primicias para Hakkai Barujú. Primicia, primogénito, es lo mejor que ha escogido él. Acuérdense que la primogenitura tiene doble porción, Baruch Hashem, pero pues hay mayor responsabilidad también. Aleluya. Porque como primicia, como primogénito, acuérdense, mis amados, del Bikurim, ¿no? En Pesach, la fiesta de las primicias. Era una presentación de lo mejor, ¿no? El mejor de los frutos, Baruch Hashem. Y cada vez que tú presentabas tu manujo de frutos, toda la cosecha o toda la siembra
quedaba bendecido. ¿Qué significa? Que si el hombre es primicia, ¿no? Pues toda su casa está en bendición, aunque no hayan hecho teshuvá, pero está en bendición. Pero eso no quiere decir que ya son salvos por si acaso. Para ser salvo, tienes que venir al Mashiach, tienes que morir al viejo hombre. ¿Por qué el Creador no empezó su historia consigo mismo? ¿No es Él quien precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar? Es un tema muy importante. En la creación, ¿qué dijo? ¿Yo voy a crear al hombre? ¿O dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Ve? Entonces nunca Él saca lo que es la primacía como el hombre. No dice, el hombre dice, yo voy a hacer esto, Baruch Hashem, pero Él no. En la Escritura nos enseña a ser humildes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Baruch Hashem. Y entonces Él está haciendo igual forma también el Mashiach. ¿Por qué no escribió Elohim? Creó en el principio, Él no comenzó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshit. Reshit, principio o primicia, o también pues el principio de la creación. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Elohim es muy modesto en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de su Reshit. El Mashiach es la primicia, el Reshit de la resurrección, como está escrito. Baruch Hashem. Entonces, en todo, él, ¿no?, se presenta muy humildemente. Por ejemplo, ¿no?, la pregunta sería, el Mashiach, ¿había necesidad de que él lave los pies a sus talmidín? ¿No? Desde nuestro punto de vista occidental, no. Pero desde el punto de vista de la Tanaj al hebreo, sí. Baruch Hashem, sí. Porque todo visitante que llegaba a una casa, a ese visitante le ponían una fuente de agua para que lavara sus pies y pudiera reposar. Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? ¿Mm? Rápidamente trajo agua para que laven sus pies. Esa era la costumbre, esa es la costumbre hebrea. Entonces el Mashiach está justamente haciendo eso, lavando el polvo de los pies del Talmidín, Baruch Hashem, para que así puedan estar ahora en Shalom y llevar las buenas noticias. Y eso es muy importante. Entonces está demostrando ahí otra vez la humildad. ¿Había necesidad? No había, pero no, él tiene que cumplir con lo que está establecido. Baruch Hashem. Y eso es muy importante para nosotros. Por eso dice, pero él, hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos. La primicia de los que han muerto. Pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todo lo que le pertenece al Mashiach en el momento de su venida. O sea, todos los que en este tiempo de restauración que estamos en el tercer día, estamos esperando la venida de Yahshua HaMashiach. Y cuando Él viene, ¿qué dice? Dice Mateo 24 que vendrán, mis amados, Ajim Hayot, ¿no?, sobre las nubes, al toque del shofar. Ese toque del shofar es el séptimo shofar, el shofar Gadol. Ahora, enviará a sus malajines a los 4 lados de la tierra a recoger a sus creyentes, o sea, a esas premisas, todos. Baruch Hashem. Y eso es muy importante, es muy importante para nosotros de cómo nos estamos preparando para ese evento que va a suceder. Nos vamos a Vayikra, Vayikra Levítico, capítulo 23, verso 9 al 11, verso 14 al 16. Vayikra Levítico, capítulo 23, verso 9 al 11 y el 14 al 16.
Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 11, 9 al 11, verso 14 al 16. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, después que entran a la tierra que yo les estoy dando, y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo delante de Yahweh, para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día, desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo. Contarán 7 semanas completas, hasta el día después de la 7ª semana. Contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Baruch Hashem. Maravillosamente nos está mostrando entonces aquí las primicias, mis amados, Ajim Ahayo, la primicia que el pueblo de Israel tenía que presentar cada año en la fiesta de Bikurim primicias, como también, ¿no?, en Shavuot. Ahí culminaba Bikurim, en Shavuot. Pero es importante entender aquí, ¿no?, cuando las cosechas están maduras, Baruch Hashem. O si quiere decir que los creyentes ahora que viene el Mashiach, cuando viene el Mashiach, ya estamos en una edad adulta, espirituales. No ya tomando leche, Baruch Hashem, sino comiendo comida sólida. Así lo dice, pues, en el libro de los Hebreos, Baruch Hashem. Bien. La expresión Omer Reshit significa gavilla principal, que era la primera porción de las primeras cosechas en Israel, es decir, la primicia de las primicias. Los Kohanim, habiendo terminado el día de Shabbat, habiendo empezado el primer día de la semana, metían la hoz y cortaban un manojo o gavilla de la cosecha de cebada, porque en Shabbat no se puede meter la hoz, pues estaba prohibido cegar las cosechas en Shabbat. Ese manojo era llevado al Mikdash, templo, para ser presentado o elevado ante el Eterno Elohim a la salida del sol. Baruch Hashem. O sea, estamos hablando Shabbat, pero de Pesach, no el Shabbat semanal, por si acaso. Eso no se confunda. Muchos se confunden en esta parte. Muchos dicen, no, comienza el Shabbat semanal. No, no. Aquí estamos hablando del Shabbatón, que es el día de Matzó, que es pan sin levadura, que es el Shabbatón. Al atardecer, ¿no?, pues entre las 2 tardes al atardecer, ocultarse el sol, ya está comenzando ya el día de las primicias. Entonces, ni bien ellos terminaban, iban y cortaban la primicia, y a la salida del sol el siguiente día estaban presentando el manojo como primicia. Baruch Hashem. Y Mashiach también se presentó, Hakadosh Baruj Hu, se acordarán cuando sus talmidines quisieron tocar, no me toques, dijo, no me he presentado a mi padre. No sé si la han leído, Baruch Hashem, pero ahí está registrado también porque él era la primicia, y como primicia tenía que presentarse, ¿no? Después sí, ya normal, ya compartió. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29, verso 22 y 24. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29, verso 22, 24. Aleluya. Toda Rabá la Bacadosh. Aleluya, Baruch Hashem.
19. Sí, con el 19, por favor. No es 29, sino es 19. Aleluya, Baruch Hashem. Corregimos ahí, es verso 19, 22 y 24. Bien, mis amados, dice la palabra, ya lo tenemos, 1 Corintios capítulo 15, versos 19, 22 al 24. Si fuera de otra manera, ¿qué alcanzarán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos no son realmente resucitados, ¿por qué se sumerge la gente por ellos? Porque así en relación con el Adán todos mueren, en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia. Después todos los que pertenecen al Mashiach, en el momento de su venida. Después la culminación cuando entregue el reino a Yahweh el Padre y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Baruch Hashem. Muy bien, entonces tenemos aquí, primero, cuando muere Mashiach, está comenzando una nueva etapa de la creación. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, todos los que vienen a Él tienen que sumergirse al agua y tienen que morir al viejo hombre. Entonces, al sumergirse en el agua, en el mikvé, la persona, el creyente, es una nueva creación. Si él no hubiera muerto, no habría una nueva creación. Si él no hubiera muerto a la naturaleza de la carne, entonces no sería primicia. No podría haber esta creación en que estamos ahora nosotros gozando. Entonces, él tenía que morir sí o sí. Entonces, estamos en esa etapa de creación. Muy bien. Ahora, todos los que mueren con relación a Mashiach son vivificados. Aleluya. Sí, todos somos vivificados. O sea, una nueva creación, una nueva criatura. Baruch Hashem. Dice, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia. Ya hemos visto, ¿no? Acá también en Levíticos, Baruch Hashem, como también en 1 Corintios 15, 20, 23, Baruch Hashem. Primero es el Mashiach, después los que venimos a Él, o por medio de Él. Para llegar a ese punto hay requisitos que cumplir. No es simplemente uno que va al agua y se sumerge y ya todo está en orden. Baruch Hashem. No sé si ustedes se han dado cuenta el bautizo que estaba celebrando Yohanan, ¿no? ¿Qué le dice a los judíos? ¿Qué le dice a los fariseos, saduceos que estaban yendo a bautizarse? ¿No? ¿Quién les ha llamado a ustedes? Nido de víboras, le dice. ¿Ve? Porque él conocía el pecado que tenían ellos, la arrogancia que había. Entonces dice, yo estoy haciendo la tibilá es por teshuvá, por arrepentimiento. ¿Ve? Entonces cuando venimos al Mashiach para la tibilá, tenemos que proceder justamente es ahí, por el mayim, el agua, el bautizo, purificación. ¿Por qué? Porque estábamos contaminados. Acuérdense que nos dieron carta de divorcio. ¿Por qué? Por idólatras, por rameras. Dice la Escritura, por prostitutas, adúlteras. Muy bien. Y para venir ahí, al Mashiach tiene que purificarse la persona. Ahora, no solo purificarse, sino que tiene que ocurrir dos circuncisiones. Circuncisión prepucios de la carne y la circuncisión prepucios al corazón. Baruch Hashem. Teniendo las dos cosas ya estás listo para la tibila, el bautizo. Entonces, teniendo el bautizo esto, simplemente ya es caminar en obediencia, poniéndolo por obra lo que uno va aprendiendo. La expresión Omer, Reshit, significa gavilla principal. Ya hemos visto eso, ¿no? Y proféticamente, en el momento en que el Cohen metió la hoz en los sembrados para arrancar el Omer, Reshit, en el inicio del primer día de la semana, Yahshua Mashiach estaba resucitando,
Recuerden, en Shabbat no se podía cortar el Omer. O sea que él está resucitando justamente al Shabbat semanal, por si acaso, ¿no? Este año creo que sí coincidió también con el Shabbat semanal, ¿no? Esta fiesta de Pesach. Luego el Mashiach esperó toda la noche hasta que saliera el sol para presentarse a su padre como la premisa de su resurrección. Por eso cuando aún estaba de noche y Miriam Magdalena o Magdalá vino a él, no le permitió que lo tocara, diciéndole que aún no había subido al Padre. Pero después que él se ha presentado o elevado al Padre, en el mismo momento en que era presentado o elevado el Omer Reshit, por parte del Cohen, es que Yahshua permite que le toque, pero solo después de ser presentado. Baruch Hashem. Entonces, mira, un orden que está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, nadie podía tocarlo, él tenía que presentarse al Padre a la misma hora en que el pueblo estaba presentando también su primicia en el templo, en el Bet HaMikdash. A la salida del sol, a esa hora también entonces Mashiach se estaba presentando como primicia al Padre. Mira, es un orden cuando encontramos, ¿no? Y nosotros como primicia, pues, ¿cuál es nuestro orden? Acuérdense que nosotros somos primicia, ¿no? Entonces, como primicia debemos cumplir justamente también ese orden. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 1, versos 6 al 7. Bereshit Génesis, capítulo 1, versos 6 al 7. Bereshit Génesis, capítulo 1, versos 6 y 7. Aleluya. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 1, versos 6 y 7. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divide el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Aleluya. ¿Cómo entendemos esto? ¿No? Bueno, en la versión que tienen, ¿qué dirá? ¿No? Porque siempre varía a veces las palabras. Pero ¿cómo lo entendemos este verso? A ver. Porque dice hay separaciones de agua. Baruch Hashem. En esa separación, cuando se divide el agua por el agua, se forman dos, ¿no? Agua que queda también el Shamayim y agua que queda también la Eretz tierra. Baruch Hashem, esa es la división que está ocurriendo en esta parte. Por eso dice, Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así es como fue. Baruch Hashem. O podría decir también Shamayim, o cielo también, ¿no? Dependiendo de la traducción. El día segundo, separación de las aguas. El segundo día Elohim separó las aguas superiores, las nubes de las inferiores, los océanos, creando así una atmósfera que produce el ciclo de agua, evaporación, precipitación. ¿Cómo explicamos el mecanismo del ciclo de agua que permite la producción de la lluvia? Fue establecido por el Creador en el segundo día de la creación al dividir las aguas superiores, nubes, de las aguas inferiores en los océanos. Baruch Hashem. Esto es maravilloso, ¿no? A ver, si no hay nube, no hay agua, no, claro, no, en ese tiempo no la nube que conocemos ahora, es diferente, ¿no? Pues si no hubiera eso, no habría lluvia, ¿y cómo produciría la tierra? ¿No? Y el hombre, ¿cómo podría vivir sin agua? Entonces, de hecho, tenía que haber lluvia, ¿no? Pero entonces, mira que maravillosamente hizo la creación Hakad y Baruj para que del cielo cayera agua y pues las plantas en la tierra comienzan a florecer y producir y crecer y también alimentar a los animales. Y si no había plantas, pues cómo el hombre se alimentaba, porque también dice la Escritura que comerás del fruto de los árboles. Baruch Hashem, fruto de árboles, por si acaso, ¿no?
no conocían nada lo que es cocina, eran frutos de árboles. Aleluya. Después viene ya, cuando Adán es exiliado, ya viene ya ahora las verduras. Baruch Hashem. Ahí ya tenía que comer verduras, pero para ello ahora ya tenía que trabajar el hombre. Acuérdense que espinos y cardos producirá la tierra. Ese es un mensaje maravilloso. Espinos y cardos, espino kots, Baruch Hashem. Ese kots es maravilloso, porque Mashiach justamente le fue puesto esas espinas, kots, Baruch Hashem. Por eso dice que él vino a llevar las maldiciones, porque la tierra estaba maldita. Baruch Hashem, y también era el hombre partícipe de ello. Aleluya. Baruch Hashem. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 18. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 18, dice la palabra. Queridos amigos en Corinto, hemos hablado sinceramente con ustedes, hemos abierto ampliamente nuestros corazones. Cualquier coacción que ustedes sientan no ha sido impuesta por nosotros, sino por sus propios corazones. Por lo tanto, solo para ser justos, estoy usando el lenguaje de niños. También ustedes abran completamente sus corazones. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dijo, yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, Yahweh dice, salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré y de hecho yo seré su padre. Y ustedes serán mis hijos y hijas, dice Yahweh Sebaot. El mensaje es perfecto, mis amados, Baruch Hashem, pero también es una exhortación, es una llamada de atención, ¿no? Muchas veces creemos en lo que pensamos y nos buscamos autojustificarnos. Pero ¿qué dice? ¿No? Dice muy claramente, cualquier acción que ustedes sientan no ha sido impuesta por nosotros, sino por sus propios corazones. Baruch Hashem. O sea, Shaul sabe perfectamente cuando le habla al pueblo, cómo reacciona el pueblo. Baruch Hashem. Pero ¿por qué reacciona? Puede ser positivo o negativo, porque hay dentro de la persona. Entonces reacciona, Baruch Hashem. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces dice, por lo tanto, solo para ser justos, estoy usando un lenguaje de niños. También ustedes abran completamente sus corazones. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pero acá dice primero, no pongan yugo sobre ustedes mismos, coma. O sea, no te pongas yugo a ti mismo. O sea, no te pongas pensamientos, ideas a ti mismo. No te pongas cargas a ti mismo. Y si te pones cargas, cosas a ti mismo, es como que estuvieras poniendo un yugo. ¿Ve? Entonces, es importante lo que en Shaul les está explicando a este pueblo.
¿no? Por eso dice, pues estoy usando el lenguaje de niños, mira, para niños, bueno, espirituales, ¿te das cuenta, no? Entonces, esto es maravilloso. Ahora dice, ¿qué nos dice? Pues no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose con una yunta con los incrédulos. Ese es otro punto. A ver, no puedes ir a dormir con un incrédulo, pues, Baruch Hashem. O no te puedes ir a pasear con un incrédulo, porque el incrédulo ¿a dónde te va a llevar? El incrédulo te puede decir, a mí me gusta esto, pero a ti se te es prohibido, ¿no? Entonces dice, no hagas yunta con ellos. Puede ser comida, puede ser diferentes cosas, aún la vestimenta misma. Baruch Hashem. Ustedes comienzan a vestirse recatadamente para el Mashiach. El otro viene y dice, oye, pareces anticuada, esos tiempos ya pasaron, porque no te vistes a la moda, ¿qué pasó? ¿No? ¿Estás en la misma idea, en el mismo pensamiento, en la misma acción, o ya hay un problema de por medio? Entonces dice, cuidado con los incrédulos, no hagas yunta con los incrédulos. Baruch Hashem. Entonces, es maravilloso lo que nos habla aquí. Ahora, ¿por cuánto qué dice? Porque yo moraré en vosotros porque tú eres templo de Yahweh. Ahí está el tema. Y eso está muy explicado. En 1 Corintios 3:16 que dice, vosotros sois el templo de Yahweh. Baruch Hashem. Y aquí está afirmando otra vez. Entonces dice, cuidado, salgan de ello, pueblo mío. Baruch Hashem, salgan de ellos, de medio de ellos, apártense a sí mismos. Apártense, o sea, ya no te involucres en lo que hacen las personas, sino apártate tú. ¿Ve? Claro. Si la persona quiere comer su chancho, que coma su chancho, tú ponte pues arroz con huevo, punto. Baruch Hashem, ¿no? Ya no compartes, pues. Allá es un problema de la persona, pero allá tu problema porque tú te cuidas este Mishkan, este templo. ¿Ves? Y si no hay, pues habrá fruta, si pones a comer fruta, Baruch Hashem, pero lo importante no participar con lo que hacen ellos, Baruch Hashem. La división de las aguas en el segundo día de la creación, si no es tipo, al menos es un mandato de Elohim, apelando a nosotros a que nos separemos del mundo. O sea, si Hakadosh Baruj Hu separó agua en la Jerez, tierra, y agua en el Shamaín, Él está haciendo una separación maravillosa. ¿Ve? Entonces igual nos está diciendo a nosotros, oiga, no te involucres con los incrédulos porque tú eres del Shamaín. Baruch Hashem. Lógico, tú no puedes estar ahí, ¿no? Con lo terrenal siendo del Shamaín. Mashiach afirma eso, dice, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Shaul explica, dice Shaul, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mira, ahí está. El mundo es maravilloso porque Hakadosh Baruj Hu lo ha creado, pero para nosotros nos ha puesto límites, hay restricciones. Y nosotros no podemos pasar esos límites, tampoco ir más allá de las restricciones que Él nos pone. Por algo nos pone, Baruch Hashem. Entonces, esto es importante. Como las aguas de arriba, Shamaín, fueron separados, las de abajo, terrenal, así debes tú separarte del mundo. Cuando Mashiach te llama fuera de este mundo, a hacerte hijo de Elohim y vivir en armonía con el pueblo de Elohim, la congregación. Baruch Hashem. ¿Sí estoy dejando entender? Baruch Hashem. Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 47 al 49. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 15, versos 47 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15,
verso 47 al 49. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Baruch Hashem. Y dice la palabra, el primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es del Shamaín. La gente nace del polvo es como el hombre del polvo. Y la gente nace del Shamaín es como el hombre del Shamaín. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del Shamaín. Baruch Hashem. Así que ahora es decisión nuestra. ¿Dónde nos quedamos? ¿Como el polvo de la tierra o como hombre del Shamaín? El terrenal es polvo. El del Shamaín es espiritual. Baruch Hashem. Entonces ya está surgiendo la diferencia. Hakadosh Baruj Hu todo lo hizo dual, mis amados, aquí en Macayot. ¿Ve? No sé si ustedes han visto, bueno, acá en Lima casi no, pero la selva, en la serranía, sí, cuando va a llover, por ejemplo, la nube, ¿no? Llega y comienza a oscurecerse. Es una nube, la neblina es cargada, bien cargada, y comienza la lluvia, ¿no? Baruch Hashem, mira, pues todo es dual. Hakadosh Baruj Hu, el día y la noche lo hizo dual. El hombre es igual, como vemos aquí. Bien eres terrenal o bien eres Shamaín, va a depender de tu decisión. Decides seguir al Mashiach, eres del Shamaín. Decides seguir las costumbres de este mundo, lo que es el polvo, eres terrenal. Simplemente polvo. Baruch Hashem. Y explicaba, ¿no? Dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Elohim, Shamaín, y la sabiduría del hombre, el polvo. Baruch Hashem. Todo es dual. ¿Ve? Aún nuestra mente es dual. Baruch Hashem. Y Hakadosh Baruj Hu, cuando le entregó la Asireta de Brot, ¿no? O los 10 mandamientos a Moshe, le dio 2 tablas de piedra. Baruch Hashem. Pero Hakadosh Baruj Hu ya no quiere ahora escribir en tablas de piedra, no quiere escribir en las tablas de vuestros corazones. Entonces escribe igual, en las 2 tablas. Baruch Hashem. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ese siempre va a estar ahí. Hay 2 tipos de hombres, el hombre terrenal, el hombre celestial. Como era el primer hombre terrenal, así son sus descendientes. Y como es el hombre celestial, así son sus descendientes. La descendencia terrenal se obtiene por nacimiento físico. La descendencia del hombre celestial es el resultado de un nuevo nacimiento espiritual en los hombres físicos. Baruch Hashem. Para ser del Shamaí tiene que morir el viejo hombre. Se murió el viejo hombre, ahora eres hombre del Shamaín. Igual que el Mashiach. Porque él murió, resucitó, pues ahora está en el Shamaín. Baruch Hashem. Y nosotros somos parte de ese proyecto. Pues es una nueva creación. Romanos, capítulo 5, verso 14. Romanos, capítulo 5, verso 14. Romanos, capítulo 5, verso 14. Lo tenemos, Romanos capítulo 5, verso 14. Dice la palabra, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Baruch Hashem. O sea, Shaul hace una importante acotación, ¿no? El primer hombre, pues, es polvo, el segundo hombre es del Shamaín, ¿no? El primer hombre, alma viviente, el segundo hombre, es Ruach viviente, ¿no? Es una separación que hace el
también. Baruch Hashem. Entonces, ¿cómo vino la muerte o cómo entró la muerte? Por Adán. ¿Cómo adquirimos la vida eterna? A través de el Mashiach, el segundo Adán. Adán Harrison trajo la muerte. El segundo hombre, el Ben Adán, ¿no? Él trajo la vida. Baruch Hashem. Pero también cumplió con los requisitos establecidos en la Torá. Él escrupulosamente cumplió con todos los requisitos. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a dar cumplimiento. Es ahí donde los religiosos se confunden, ¿no? Confunden cuando dicen que ya nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, ¿no? Más bien es por la gracia que viene el Mashiach por esta humanidad perdida. Y por su gracia nosotros somos parte ahora de él. Y por su gracia estamos en esta preparación, Baruch Hashem. Y en esta preparación, mis amados, va a depender de cada uno de nosotros cómo estamos entendiendo y cómo lo ponemos por obra. Es necesario entender que el hombre terrenal, al que se refiere Shaul, hay que crearlo dentro de cada uno de nosotros mismos, para que pueda surgir después un nuestro interior, un Adán celestial, el hombre celestial. El hombre celestial fue diseñado antes de la creación y el primer hombre terrenal fue creado a esa imagen. Baruch Hashem. Pues entonces, mis amados, el primer hombre Adán, alma viviente. Nosotros en el Mashiach, espíritus vivientes. Hay una gran diferencia. Ahora debemos demostrar nosotros que somos espíritus vivientes. Delante de Jacob y Baruj Hu, ¿cómo estamos? ¿Somos espirituales como Él? Porque eso es lo que significa, ¿no? Espíritus vivientes. Ser hijo de Elohim, la familia de Elohim, significa que ya estamos espiritualmente buscando asemejarnos a Él. Baruch Hashem. No quiere que lleguemos a la perfección, porque ningún hombre puede llegar a la perfección de Él. Pero al menos que busquemos hacerlo mejor. Nos esforcemos a hacerlo mejor, acercarnos más a Él. Juan capítulo 6, verso 38 y verso 41. Juan capítulo 6, verso 38 y verso 41. Juan capítulo 6, verso 38 y verso 41. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 38 y 41. Porque he bajado del Shamaín, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al oír esto, los Yahudín comenzaron a murmurar acerca de él, porque él había dicho, yo soy el pan que ha bajado del Shamaín. Baruch Hashem. Eso es muy importante. Al Mashiach lo toman como hijo de hombre. Sí, es correcto, ¿no? Porque nació de una mujer. Baruch Hashem. Sí. Pero sin embargo, no es hijo de hombre. ¿Por qué? Porque no tiene en su gestación, no tiene el semen del hombre. Baruch Hashem. No, es del Ruach. ¿Ve? Entonces, sí, tiene que cumplir de alguna forma venir por la mujer porque ya había sido profetizado desde el principio. Y yo preguntaría, ¿en qué pasuk, qué capítulo profetizó que él tenía que venir? Tenía que venir y morir. A ver. A ver, para evaluar cómo estamos. En Bereshit Génesis, mis amados Ajem Hayot, no lo dice exactamente,
pero ahí está anunciando su venida, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cuando dice simiente de la mujer, tiene que venir un salvador de una mujer. Baruch Hashem. Y justamente el Mashiach viene por una mujer. Está profetizado. Baruch Hashem. Entonces, ahí está, mis amados. ¿Ve? Él tenía que venir por una mujer. Y en esa ya, ¿qué dice? Tenía que venir de una virgen. Bueno, en su traducción dice virgen, pero algunos, la gran mayoría dice doncella. Pero ya en el hebreo es dos opiniones que surgen ahí. Bitulá y Alma. Baruch Hashem. Pero igual, habla de doncella, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y Mashiach está viniendo, evidentemente, de una doncella, de Miriam. Miriam sí viene de la casa de David. Joseph, que era su esposo, también viene de la casa de David. Mira, eso es importante entenderlo, ¿no? Por eso viene que el Mashiach tiene que venir, ¿no?, de seno de David. Pero no por la semen de David, sino en ese orden, Baruch Hashem. Aunque el hombre celestial había sido diseñado desde la eternidad, no fue manifestado hasta nacer de forma natural en este mundo. 4000 años después del primer hombre, hace unos 2000 años. Baruch Hashem. Y eso es muy importante. Al nacimiento del Mashiach está surgiendo 4000 años. Baruch Hashem. A los 4000 años está viniendo el Mashiach. Del Mashiach pasó 2000 años. Baruch Hashem. ¿No? Estamos ya justamente en el tercer tiempo, por ejemplo. Aleluya. Por eso los tiempos están ahí, ajustándose, mis amados, a Jimahayot. Porque, dice la Escritura, en 6 días Elohim hizo todo el universo. El 7º día descansó. Baruch Hashem. Y justamente ya se está cumpliendo ese tiempo, esa etapa. Como les explicaba, para que se cumplan, pues la higuera tenía que florecer. Y la higuera ya floreció, o está floreciendo. Baruch Hashem. ¿Y quién es la higuera? Israel. No interesa que la higuera sea perfecta, que sea gentilizado, no interesa. Lo importante es que la higuera floreció, pero en forma general representa a Israel, así como el olivo también representa a Israel. Baruch Hashem. Y eso es muy importante. Pero todos esos acontecimientos, ¿dónde está surgiendo? En Jerusalén, ombligo del mundo. Baruch Hashem. No el ombligo del mundo que dicen los religiosos, Machu Picchu, el Cusco, no, mis amados. Ombligo del mundo, Jerusalén. Porque a Jerusalén va a ir a los enemigos, ahora, justamente a este gobierno, ¿no?, a este país, a esta higuera que está floreciendo, va a ir a atacar Gog y Magog. Baruch Hashem. Es ahí donde va a rodear, es ahí donde va a tener una lucha, pero muy grande, el pueblo Israel judío con los enemigos. Aunque ahorita está ya, mira, en estos días han firmado paz con el Líbano, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante porque surge que van a firmar paz con todos. Mira lo que ya está surgiendo ahí, ¿no? Cuando dice ya paz, ya la segunda venida del Mashiach para nosotros y la primera venida del Mashiach para ellos. El Mashiach que están esperando es humano, por si acaso. Pero el Mashiach que nosotros estamos esperando no es humano. Baruch Hashem, ya es espíritu. Nos vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Por eso, mis amados, entendamos la creación, cómo fue creado maravillosamente, ¿no? Pues tal vez no estoy explicando como de repente quisiéramos, ¿no? Pero al menos queremos tener una información importante de cómo fue creado, ¿no? La finalidad de esta creación, la finalidad de nosotros de ser parte del pueblo de Israel, ser la simiente de Abraham, ser
no los hijos de Elohim. ¿Qué significa ello? ¿No? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra. Lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida, la vida apareció y la hemos visto. Damos testimonio de ello y le anunciamos a ustedes vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído estamos proclamando a ustedes, para que ustedes también puedan tener confraternidad con nosotros. Nuestra confraternidad es con el Padre y con su Hijo, Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. ¿Cómo sabemos o cómo confirmamos que el Mashiach estuvo desde el principio o desde antes de la creación? A ver. ¿Está escrito o no está escrito? Está escrito, ¿no? En Yohanan comienza, el verbo se hizo hombre, o la palabra se hizo hombre, o el devarim, ¿no? Palabra de bar, se hizo hombre, Baruch Hashem. Entonces, estaba desde el principio, por eso dice, yo soy el Aleph, el Tap, el principio y el fin, Baruch Hashem. Ahora, los que venimos a él, dice que también nosotros ya estábamos llamados desde antes de la fundación del mundo. Mira, también está escrito. No todos por si acaso, ¿no? Sino los que realmente hacen teshuvá, los que realmente caminan en obediencia a Elohim, al Padre. Mashiach mismo dice, yo he venido, enviado por él, y cumplo las órdenes de él, dice él. O sea que él cumplió con todo cuidadosamente. Y nosotros, ahí surgió un tema, ¿no? Debemos preguntarnos, ahora que yo soy parte del Mashiach, parte de Elohim, yo soy el pueblo de Israel, parte de este pueblo, yo soy parte de los pactos y promesas dados a Abraham, estoy encaminándome en esa promesa, o es que estoy buscando mis propios caminos, ¿no? Esa es una pregunta que debemos hacer, ¿no? Una evaluación que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Dónde estoy dirigiendo mi camino? ¿Ve? Porque mismo Mashiach dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Baruch Hashem. También dijo él, ¿no? Maestro, Adón, Adón, en tu nombre hicimos milagros, hicimos señales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les dice él? Apartado de mí, obradores de maldad. Uy. ¿Por qué? Entonces nos pueden venir a decir, sí, en tal denominación, tal pastor oró, se sanó, que ahora está caminando. Ok. Hakadosh Baruj Hu lo permitió, pero es para salvación. Porque él dice, apartado de mí, obradores de maldad. Analícenlo, Baruch Hashem. Por eso, enfoquémonos en este tema, la creación, él creó maravillosamente, pero este tema también para reflexionar, ¿no? Porque somos parte de esa creación, de esa nueva creación, de esa nueva criatura. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakadosh Baruj Hu? Juan, Yohanan, capítulo 12, verso 39 al 41.
Yohanan Juan, capítulo 12, verso 39 al 41. Yohanan Juan, capítulo 12, verso 39 al 41. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Baruch Hashem. Y dice la palabra en Yohanan Juan, capítulo 12, verso 39 al 41. La razón por la cual ellos no podían creer, como Yeshaya dijo, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que ellos no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y hagan teshuvá, para que yo los pueda sanar. Isaías dijo estas cosas porque vio que la Shejinah de Yeshua y habló acerca de él. Juan capítulo 17, verso 5. Yohanan Juan capítulo 17, verso 5. Yohanan Juan, capítulo 17, verso 5. Si lo tienen, me dicen amén. Ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo. Dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Baruch Hashem. Sí, maravilloso, ¿no? ¿Ve? Muy bien. Y Isaías escribió. Hakadosh Baruj Hu le puso la pluma y escribiera Isaías, que dice, Él ha cegado sus ojos, ha endurecido sus corazones, para que ellos vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones. Baruch Hashem. ¿Cuándo vino la ceguera espiritual a los judíos? Ya antes de Malaquías, antes de Ezequiel, antes de Daniel. ¿Y por qué? Por transgredir la Torah. Baruch Hashem. ¿Por qué? Por su idolatría. ¿Se acuerdan? En Jeremías 44, creo que 7, capítulo 7 también creo que, donde narra, dice, ¿no? La mujer. Le estamos preparando tortas a la lana del cielo. Nuestros esposos traen leña, nuestros hijos traen agua y nosotros amasamos la harina para el pan, Baruch Hashem, o para la torta. No nos muestra en sí cómo era esa torta, pero ahí está hablando, ¿no? Claramente, mis amados. Y si no hacemos, no hay lluvia, dice, no hay bendición. Pero cuando lo hacemos hay bendición. Mira lo que ahí en esos dos capítulos, cómo narra. ¿Y con quién está surgiendo? Está surgiendo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Y es justamente por eso, a los judíos les puso la ceguera espiritual, porque no le dio la carta de divorcio, pero le dio la ceguera espiritual. Ahora sí podemos entender. Al reino del norte no lo puso ceguera espiritual, le dio la carta de divorcio, te vas. A los judíos le puso una ceguera espiritual, le cerró sus corazones, le puso duro el corazón. Por eso cuando el Mashiach vino, estaba en ese mismo trance, ciegos, Baruch Hashem. Y claro, conocían Torah. Como explicaba, en las sinagogas eran excelentes oradores, eran grandes maestros, pero cuando salían de la sinagoga, eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, Baruch Hashem. Y eso es lo que el Mashiach les está diciendo ahora a ellos. Y aquí está afirmando, porque aquí ya estamos hablando en Yohanan, Baruch Hashem. Y Yohanan está afirmando otra vez, ¿no? Ahora, para que entienda el pueblo, dice, ¿no? Dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera.
Baruch Hashem. Y eso es maravilloso. En su manifestación terrenal, el hombre del Shamaín obtuvo un cuerpo físico, el cual murió y fue resucitado y fue vestido de inmortalidad y de una cabot, que es el resplandor del invisible. Esa cabot existía desde la eternidad y fue la que vio Isaías en capítulo 6. Baruch Hashem, está narrando en el capítulo 6 de Isaías, ¿no? Pues Isaías también justamente dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Pues es maravilloso cuando comenzamos, ¿no? Unir los versos y analizar cómo estaba ese pueblo, ¿no? De esos tiempos. Pero también debe traernos a nosotros, al presente, y nosotros, frente a esa situación, ¿puede ocurrir la ceguera espiritual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Puede venir la ceguera espiritual? Sí, sí, sí. Y comienza por el ego. Comienza, y el ego no viene con bombos y platillos, o con espadas, con tanques. El ego puede introducirse de diferentes formas, introducir muy sutilmente, por pequeñitas cosas, y tú aparentemente lo tomas como insignificante. Insignificante no. ¿Mm? Por ejemplo, a 1 kilo de harina, ¿cuánto de levadura echarían? Es pequeñísimo y va a inflar, imagínense. Entonces, para que venga la ceguera espiritual, ¿cómo comenzó? De pequeñito, Baruch Hashem. Ahora, cuando se infla la levadura, cuando comienza a inflar, está inflando aire, no hay nada. Y el orgullo es así, no hay nada. Ahí está el problema. ¿Ve? Ahí está el problema, ¿no? Entonces, vayamos, mis amados, esforzarnos cada uno de nosotros, hacer lo mejor para Elohim, buscar que no venga esa ceguera espiritual a nosotros. ¿Ve? Tanto por principio individual, por si acaso, ahora en ese tiempo era el conjunto del pueblo, pero ahora es individual, la responsabilidad es individual, pero ese individual comienza después a contaminar. Porque alguien viene, pues. Es como que alguien le puede venir acá a decirle, sabes, estamos uno por ahí, y viene alguien y dice, hermanos, aquí veo que nos están enseñando correctamente. Nosotros hemos aprendido a guiarnos por el calendario de Enoch, porque esto es así, 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 así. Y sí, ¿cómo es? Ya fuiste. Porque le estás parando oreja, pues. ¿Eh? Pero en vez de eso, ¿por qué no te cercioras? No vas en la persona que realmente puede darte la información. ¿Mm? Si tú haces, entonces vas a tener la información. ¿Ve? Pero si no lo haces, entonces el otro ya te está metiendo ahí la levadura. ¿Ve? Entonces seamos muy cuidadosos, ¿no? Seamos celosos con nosotros mismos. Tengamos ese celo del Shamaín que tenía Yeshua, Baruch Hashem. No el celo carnal, sino ese celo espiritual. No, cuando yo digo celo, no vayan a pensar con ese celo carnal, por si acaso. No, no. El celo carnal es controlista, legalista, carnal, satisfacción, pasión. No, acá estamos hablando lo espiritual, de Torah, celosos en la Torah. Baruch Hashem. Como una información, si ustedes quieren leer, yo les invito a que lean el libro de Enoch, pero búscame si ahí está registrado Rosh Hodesh. No existe Rosh Hodesh. No existe Rosh Hodesh. Y la Torah dice
que todo comienza por Rosh Hodesh, principio del mes. Así que con esa información, piénsanlo bien, mis amados, cómo muchas personas están confundidos, Baruch Hashem, con ciertas enseñanzas. Para algunos puede ser bueno, aún para nosotros, si es que leemos como una lectura, como una historia, ¿no? Puede ser interesante, pero para ponerlo como estudio, bien, como estudio no, mis amados, Ajim Mahayot, Baruch Hashem. Nos vamos ahora a Génesis capítulo 1, verso 8. Génesis capítulo 1, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, aleluya, en Génesis capítulo 1, verso 8. Elohim llamó el firmamento cielo, Shamaim, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana del segundo día. Baruch Hashem. Muy bien. Ahí está la creación. El segundo día, el cielo. El texto indica, o este texto indica, que había agua encima de la atmósfera, alrededor de la tierra. Esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en los tiempos de Noah. Este fenómeno produció una presión atmosférica más alta, la que posibilitaba que en esta atmósfera hubiera grandes cantidades de oxígeno puro, lo cual hacía que las personas fueran tan longevas en ese tiempo. Cuando se ignora la creación de la lluvia y el sistema climático, se presentan nuevos interrogantes que le quitan al relato de la creación su deliberado realismo. Como la oscuridad es en oposición a la luz, Elohim creó el agua. Elohim no creó el agua, sino que realizó una separación entre las aguas. Estableció un Shamaim, cielo, que separa entre las aguas que estaban debajo del firmamento, mares y océanos, y las aguas que estaban sobre el firmamento de aquí. Se refiere que el vocablo hebreo Shamaim, cielo, se compone de dos palabras, Sham, Maim. Ahí hay agua. Sham es ahí, Maim, agua. Baruch Hashem. Entonces ahora sí vamos entendiendo que en el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noah, eso era visible. Baruch Hashem. El sol, ¿no? Los rayos solares del sol no llegaban directamente a la tierra. Por eso es que la gente era longeva. Baruch Hashem. Bien, entonces aquí vemos la creación, ¿no? En Génesis 1:8, que dijo Elohim, Elohim vio que era bueno. Toda la creación para Elohim es bueno. Baruch Hashem. No hay nada que haga observación, todo es bueno. Cuando Él creó los animales, aves, todo, dijo también que era bueno. Baruch Hashem no dijo que era malo. Entonces en la creación todo era bueno. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿de qué se alimentaba? Fruto de árboles. Fruto de árboles.
de eso se alimentaba el hombre. Entonces no requería matar animales para comer. Baruch Hashem, ¿ve? No requería. Por eso todo era bueno. Ahora vamos entendiendo. Pero después ya en Levíticos 11 ya surge ahora la limitación, ¿no? La restricción. ¿Qué animal, qué ave y qué peces comer y qué peces, aves, animales no comer? Baruch Hashem. Pero sin embargo la restricción ya surge en el tiempo de Noah. El primer mandamiento que le da a Noah después dice, multiplícate, fructífero, le dice, no comerás animal con sangre. Ahí recién está de entrar el sacrificio de animales. Pero Noah sabía qué animales comer, porque cuando subió a la barca, los animales buenos, kasher, eran parejas de 7, y los otros eran una pareja nada más. Por lo tanto, entonces Noah sabía por qué había más animales, ¿no? Kasher, que los otros animales que no eran kasher. Él ya lo sabía, ya lo había entendido porque Hakadosh Baruj Hu ya lo había enseñado. E inclusive, Jebel y Caín tenían conocimiento de ello. Por eso Jebel no presenta de cualquier animal el sacrificio, presenta de un cordero o una oveja o un carnero. Baruch Hashem. Cada uno ellos ya habían sido enseñados. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 9. Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 9. Y dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 9. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en un lugar, y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. El agua, cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Baruch Hashem. Entonces, mira, siempre desde la misma creación está, pues, los mares y también la tierra seca, ¿no? La creación es maravillosa, mis amados Ajim Ahayot. Tras la separación de las aguas en la creación del Shamaim, ahora es posible separar las aguas y descubrir la tierra. El descubrimiento de la tierra trae aparejado la creación del césped, los árboles que cubren la tierra, la productividad de la tierra. Luego de los 3 primeros días de la creación, tenemos ante nosotros un mundo abstracto, con fronteras claras, y ahora se le deben agregar objetos tangibles. Baruch Hashem. Qué maravilloso habrá sido ver eso, ¿no? Pues no nos narra las escrituras cómo del Edén podía controlar Adán toda esta creación, toda la tierra. Baruch Hashem, ¿no? Pero esa era su tarea, controlar toda la tierra, desde el Edén. ¿Ve? Entonces, cuando fue creado, él no fue creado así como nosotros, pues, con esa limitación, ¿no? No tenía esa limitación que tenemos nosotros. Él podía trasladarse muy rápidamente, ¿no? Imagínense. Y por eso podía tener control. Baruch Hashem. Hakadosh Baruj Hu no necesita caminar como nosotros. Él tiene control sobre toda su creación. Y cuando le dice él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está dándole más o menos también esa misma proyección de controlar desde Jerusalén a todos los lugares, o, bueno, mejor dicho, del paraíso terrenal, ¿no? Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 10. Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 10.
Y acá sí declara, ¿no? Top, bueno. Dice la palabra en Génesis 1:10. Y llamó Yahweh a lo seco tierra, al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era top bueno. Claro, si no había mares, ¿dónde iban a vivir los peces? ¿Ah? Tiene que haber mares para que haya peces. Baruch Hashem. Y si había peces, los peces, muchos de ellos iban a ser para consumo. Pero como digo al principio, no había necesidad que el hombre coma peces, ni animales, ni aves, porque su alimento era fruto de árboles. Baruch Hashem. Aquí Elohim separa las aguas que están debajo de la expansión. La tierra ya había sido creada, pero estaba cubierta de agua, sobre la cual el ruaj de Yahweh se movía al principio. Pero esta vez hace que se descubrieran, es decir, que estableció los límites de su creación. Aquí se usan las palabras kabá, para juntarse, ¿qué quiere decir? Recolectar, juntar, etc. Makom, que quiere decir lugar, plaza, puesto, sitio, entre otras. Esta última está modificada por el numeral ejad o la palabra ejad, que quiere decir un o uno, único, lo que muestra que la orden fue que las aguas se recolectaran en un único sitio para descubrir la tierra. Esto respalda la idea de que Yahweh tuvo en su plan la idea de una sola tierra, un solo pueblo. De hecho, la palabra tierra es Eretz, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra, que es el mismo término para referirse a la tierra de Israel o Jerez de Israel, por lo que no sería descabellado pensar que estaba creando el lugar especial para su pueblo especial. Hasta aquí Yahweh trata con el desorden de la creación. Baruch Hashem. Pues, pero maravillosamente nos muestra cómo lo creó todo él, cómo lo estableció todo él, Baruch Hashem. Y después de ello, había creado todo, los animales, las plantas, los ríos, todo ello, recién va con el hombre, Baruch Hashem. Ahora ya el hombre, ¿a qué? A señorearse de toda esa creación, Baruch Hashem. Es maravilloso, mis hermanos. ¿Eso qué quiere decir ahora para con nosotros? Esa debería ser la pregunta, ¿no? Igual entonces, ¿no? Porque ahora nosotros debemos entender claramente que estamos siendo creados, ¿no? A la imagen y semejanza de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Y si somos a imagen y semejanza, eso va a ocurrir en su segunda venida de Él, Baruch Hashem. Es ahí, para ese tiempo y momento, es que ahora debemos de prepararnos cada uno de nosotros. El esfuerzo es de cada uno de nosotros, Baruch Hashem. Pero justamente ahí viene el tema. También Hakad Baruj Hu nos pone pruebas, como puso pruebas al pueblo de Israel en el desierto. En este segundo éxodo, Él pondrá pruebas sobre nuestras vidas. ¿Y de dónde pueden venir las pruebas? Puede venir del mismo hogar, puede venir de los amigos, los vecinos, puede venir de diferentes formas en el negocio, el trabajo. Ahora va a depender de cómo lo identificamos, que eso no es para nosotros. Baruch Hashem, ¿cómo lo identificamos? Puede venir por el trabajo o un negocio, ¿qué tal? ¿No? Un negocio donde te puede reportar economía, pero esa economía, a final de cuentas, te arrastra a que tú no puedes reposar el Shabbat, Baruch Hashem. Pero al principio no comienza con esa restricción, sino en el camino comienza la restricción. Ahí ya está surgiendo el problema. ¿Ve? Entonces son varios factores o de diferentes formas que pueden presentarse las pruebas, ¿no? O un intelectual que te dice la Torá para él de esta forma. Y nosotros decimos, no es de esta forma, es en esta forma. Y ahí está surgiendo el intelectual, Baruch Hashem. Entonces ahora, ¿nos quedamos con la intelectual o nos quedamos con lo que dice la palabra? ¿No? Entonces ahí está el tema. Pero ¿cómo discernimos? ¿Cómo lo discernimos? ¿Eh? Como dice en el mundo,
¿Cómo es que identificamos para no dejarnos embaucar? Dicen, ¿no? ¿Ah? Pues, entonces, ¿cómo lo discernimos ello para no caer en eso? La Torah nos va a guiar a ello. Baruch Hashem. Por eso yo siempre digo, esforcémonos, ¿no? A, a la Torah, Baruch Hashem, estudiar la Torah, dejémonos guiar por la Torah, porque es el único fuente verdadera que nadie pudo cambiarlo. Tal vez en su traducción hubo ciertas cosas que no son correctas por la traducción, pero está en nosotros investigarlo, estudiarlo cuidadosamente, ¿no? Y dejarnos guiar. Baruch Hashem. Eso, mis amados, Ajim Hayot. Muy bien, pues, mis amados, ha sido de bendición haberles compartido esta porción de la Torah, Baruch Hashem, las maravillas de la creación. Como vemos, es una creación maravillosa. Si en el principio fue maravilloso, ahora en esta segunda creación, imagínense ustedes, mis amados, Baruch Hashem, ¿no? En el principio el pueblo de Israel fue preparado en el desierto todo, ¿no? Pero ¿de qué podemos envidiarnos si nosotros estamos preparándonos? ¿Ve? ¿No? Y ahora no bajo la dirección de Moshe, sino la misma dirección de Yahshua HaMashiach, Elish, el Hatán, Baruch Hashem, quien pagó un precio por nosotros, ¿no? Y entonces valoremos el precio que pagó Él, la maldición que llevó Él, porque la maldición no solamente fue la expulsión de Adán del paraíso terrenal, sino después de expulsarlo maldijo la tierra. Maldita será la tierra que ahora te produce espinos y cardos, dice, ¿no? Baruch Hashem. Y justamente como les explicaba, al Mashiach le pusieron coronas de espina, Baruch Hashem. Y cuando le pusieron, imagínense, tenía que hincarle las espinas y chorrear sangre. ¿Ve? Imagínense el sacrificio, y es ahí donde está llevando la maldición de la tierra, para que sane la tierra. Y nosotros estamos comenzando justamente esa etapa de sanar, porque somos tierra, somos polvo. Baruch Hashem. Por eso esforcémonos, como dice Shaul, si estemos vivos, estemos muertos, somos de Elohim. Baruch Hashem. Y quedemos ahí esforzándonos ser de Elohim, ser del Mashiach. ¿Cuánto le dan la Kabod Hakadi Baruch Hu? Bendito sea Él. Bien, mis amados Ajim Hayot, vamos a hacer una oración agradeciendo a Él por ese día maravilloso, aleluya, que nos ha permitido exaltar, bendecir su nombre. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kedishanu, Bemesbotá, Besivano. Bendito eres tú, Yahweh, Eloheinu, nuestro Real Universo. Toda Rabá Abacadosh, el Vishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres. Eloja de Abraham Avino, de Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre, eternamente. En el Vishen Gadol de Yahshua HaMashiach, te agradecemos por esta porción de la Torah, Abacadosh, por tu enseñanza, esta instrucción, Abba. Pero también te pedimos tu guía, tu dirección, Abacadosh, que nos sostengas en nuestras luchas, Abacadosh, en nuestras pruebas, Abba, sosténganos, Abba. Y no permitas, Abacadosh, que ensoberbezca, Abacadosh, el adversario, Abba, tomando autoridad sobre tu pueblo, que se rompan cadenas, ataduras, ligaduras de opresión sobre tu pueblo Israel, Abacadosh, queden anulados, cancelados, Abba. Todo poder, autoridad de principado, potestades, Abba, sobre tu pueblo Israel, pueblo que ha sido consagrado, entregado a ti, Abacadosh, para que tú lo guardes, Abba. Y estamos aquí en este día maravilloso, Abba, pues escuchando tu palabra, Abacadosh, compartiendo tu palabra, Abba, para ponerlo por obra, es ser hacedor de tu palabra. Y te agradecemos por este día maravilloso, Abacadosh, por el aire que respiramos, por la vida, por todo lo que tú nos bendices. Todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakadí Baruj Hu lo bendiga. Él los guarde,
Retornamos a las 4 de la tarde. Amén.